Gracias por continuar con nosotros. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Envíenos sus opiniones a la dirección @epolíticoscdn37 y sea usted también parte de este espacio. De inmediato damos paso al debate sobre el tema de esta noche y la pregunta que realiza la producción es: ¿desarmar la población es la solución a los problemas de seguridad pública? Adelante. En una nación en la que a todas luces es increciente el nivel de inseguridad, el nivel de secuestro, de rapto, de asesinato, de atraco, y cada vez más con una visión muy marcada que va en cegar la vida de la gente, donde no hay un espacio entre saquearte, robar y matarte. Yo creo que hay que verificar en sentido amplio el tema y ver cuántos crímenes y delitos se cometen con armas legales, cuántos crímenes y delitos se cometen con armas ilegales. Al final, establecer un criterio de tabla rasa y de propiciar un desarme del que tiene un arma de fuego sujeto a la ley, sujeto a las normas. Muchísima gente que tiene armas de fuego tiene 20, 30, 15, 10 años usándola y nunca ha disparado. Entonces, evidentemente que el problema no está en el que tiene el arma de fuego legal. Usted que me está escuchando en su casa sabe, quizás tiene una de esas, que es correcto. La mayor parte de la sociedad que tiene armas de fuego de la Armada Civil no tiene esa arma como una idea de usarla para nada, sino para repeler una agresión y en gran medida para entender que puede salvaguardar sus intereses propios y sus intereses familiares. En cuanto al proyecto de ley, Dito debe reintroducirlo y debe socializarlo. Yo le decía a Benny Mex de que nosotros tuvimos en el debate de ese proyecto de ley, viendo discusiones, por ejemplo, de la vicepresidenta de la República, una figura importante, determinante en la ejecución de planes sociales, tiene que conocer ese proyecto y esto debe tomarse un poco más de tiempo en esta legislatura y socializar en sentido amplio con los sectores importantes del país, tanto oficiales como no oficiales, para que haya una coherenciación. Todos estamos de acuerdo de que esa ley tiene que ser aplicada y llevada al timing social de hoy. Una ley del 65 no puede regir este mundo tan distinto, tan complejo, tan convulso y tan caro. Bien, incluso lo decía doña Guadalupe, en función de esas pírricas tasas que se pagan. El tener un arma de fuego tiene que responder a la necesidad y también a que una persona tenga la condición socioeconómica para poder portarla. De modo que yo pienso que no hay que desarmar, sino verificar cómo lo estamos haciendo, hacer una especie de auscultación de la tasa activa que tiene armas de fuego y en función de eso aplicar controles. Mira, es tan cambiante la sociedad de hoy que cuando yo decía que participé hace unos años en el tema del desarme de la población, una iniciativa del padre Luis Rosario invitaba a la juventud de los partidos a que debatiésemos la posibilidad de hacer una campaña de que la población se desarmara. Estamos hablando 2004, 2003, 2005. Ya la sociedad ha cambiado de esos años para acá. Hoy los índices de violencia que se manejan en la actualidad sobrepasan la media que siempre teníamos, 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hablar del proyecto de ley de armas, y es verdad, hay figuras que se han expresado contrario al proyecto, entre ellos el Procurador General de la República, una pieza fundamental para la aplicación de dicha ley. Inmediatamente el diputado Bisonó se reunió con el Procurador General de la República y socializaron los puntos que tiene de discusión. Entre ellos, la división clara de lo que es porte y tenencia de armas. Una cosa es la tenencia, que usted tiene derecho a tener en su casa un arma de cierto calibre, de ciertas marcas, y porte es que usted puede andar en la calle sin exhibirla. La propia ley contempla, el proyecto de ley contempla que si usted entra a un lugar público y exhibe el arma, ya inmediatamente puede ser multado o sometido a la justicia por ese hecho. La propia ley establece cuáles son las armas que pueden ser manejadas por un civil. No es verdad, como se ha dicho en muchos medios de comunicación y algunas personas que deben manejar más información de que va a llegar arma de guerra a manos de civiles. Eso es imposible, eso no se puede tratar porque la ley ha sido consensuada con muchos organismos internacionales, la UNTAC, con las Fuerzas Armadas, con el propio Funglobe se ha debatido y se ha hecho seminarios para presentar el proyecto de ley. Y es verdad que hay figuras que todavía no conocen el proyecto y probablemente tienen preocupación sobre el proyecto. Y si hay alguna terminología que hay que aclarar,
que es un tema más de forma que de fondo, porque la mayoría de los que se han expresado están de acuerdo con el proyecto de ley. Lo que plantean es alguna facilidad o aclarar un poco algunos conceptos, porque definitivamente con los índices de violencia que tenemos hoy en día no es posible mantener una ley que está anquilosada en el tiempo, que ya no es posible su aplicación y que no regula ciertamente lo que es el porte y tenencia de armas en la actualidad. Creemos que sí, que cualquier iniciativa que vaya a regular el uso de las armas sería un desarme implícito a la población, porque como tiene que pasar un sinnúmero de requisitos y que permanentemente durante el uso o tener la licencia tiene que mantener un comportamiento adecuado, sería un desarme implícitamente para la gente. Ahora, lo que hay que tratar también de parar, lo dije en la parte inicial, de la entrada de armas ilegales al país, que son las que llegan generalmente a manos de los delincuentes. Es bueno destacar también que la pregunta que nos hace la producción es si desarmar a la población puede en alguna manera resolver el problema de la seguridad ciudadana o la seguridad pública. Y la realidad es que no. El problema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, tiene otros elementos y otros transversales que son más fundamentales. Nosotros, para resolver ese problema, tenemos que adecuar todo un sistema. Y el Partido Revolucionario Moderno, un partido del siglo XXI, lo que piensa es en eso, en hacer un cambio, porque para resolver el problema de la seguridad pública, tenemos primero que unificar a los policías, tenemos que hacer una policía que sea una policía consciente, pero también tenemos que arreglar otros problemas, como decía José Ingeniero, que hizo una definición sobre el delito, y decía que delito es la transgresión que hace la sociedad al individuo en la lucha por su subsistencia. Los doctrinólogos que manejan en la materia penal saben que una persona, cuando no tiene oportunidades, cuando por medio de corrupción se quita ese dinero que es destinado para los servicios médicos, para los servicios de educación, cuando se le quita la oportunidad de un empleo decente, entonces se está condenado a que vaya a delinquir. Y lo decíamos, nosotros ahora mismo lo que tenemos es un cóctel contra la seguridad pública. Nadie puede salir de su casa con la tranquilidad de que va a volver bien a ella. Inclusive las madres que nos están sintonizando en sus hogares, si tienen hijos en la universidad, en las escuelas, hasta que ellos no llegan no se duermen, porque puede pasar a ser una de las cifras de lo que está pasando en la República Dominicana. Y esto es un problema que no es un problema de la policía, es un problema que debe enfrentar el gobierno y que el gobierno ha dejado que tome mucho camino. Realmente los modos de crímenes que se están viendo ahora en la seguridad pública eran cosas que antes no se veían. Y en el tema de la ley trae cosas muy importantes, pero tampoco la ley va a resolver el problema de la seguridad pública. Trae la DIGECA, trae el INACI, donde va a haber un instituto donde se va a poder analizar las armas y se van a poder disparar todas las armas y tener la huella balística de cada una de esas armas. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que si queremos atacar la seguridad pública, tenemos que hacerlo de manera inteligente. Y hacemos la recomendación al gobierno dominicano, a nuestro gobierno, para que asuma esto, porque no puede hacerlo como lo está haciendo mal. Esto tiene que cambiar. Bien, con respecto a la pregunta de la producción, de si desarmar a la población es la solución a la seguridad ciudadana, nosotros creemos que contribuyen. En este programa hemos analizado en diferentes momentos todos los aspectos complejos que tiene que ver con la seguridad ciudadana, por un lado la parte preventiva y por otro la parte represiva. Y en este sentido, este proyecto de ley del diputado Ito Bisonó, su aporte a la seguridad ciudadana desde el punto de vista del control, la regulación, la comercialización, las sanciones que se deben establecer a las personas que anden con armas de manera ilegal, pues van a contribuir a que el Estado, y no solamente el gobierno, porque también tenemos que ver el problema de la seguridad ciudadana de manera integral, fuera de cualquier análisis que pueda ser politizado o político, y enfrentar este problema del porte y tenencia de manera frontal. Como decía el vocero nuestro, que hay que tener cuidado con aquellas personas que tienen sus armas de manera legal, porque el que la tiene de manera ilegal, alguna situación está buscando con esa ilegalidad. Y hay un dato importante que la honorable Guadalupe Valdés estableció.
todo el que tiene una arma, no todo el mundo puede tener un arma. Y a veces hay personas que tienen armas de fuego que pueden actuar de manera violenta. Y en muchos de los casos, cuando tienen una situación de conflicto, de problema, lo primero que pueden apelar es a un arma. Y si no la tienen, o si la tienen ilegal o la tienen legalizada, pues ahí viene la tragedia. Yo creo que este proyecto de ley, que su origen la ley actual data del año 1965, los elementos que se están estableciendo ahí deben ser consensuados, como decían parte de los panelistas, para que junto con el Ministerio Público, que ya está haciendo sus aportes en cuanto al registro balístico, tiene una división para el registro de cada una de las armas, de los que tienen armas de manera legal, los departamentos como llaman, de material bélico del Ministerio de Defensa, que también en la policía hay un material bélico también, pues se puedan, con las recomendaciones del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior, con la Procuraduría General de la República también, que es un brazo que tiene que ver con la seguridad ciudadana y la parte represiva del Estado, pues podamos contribuir a que tengamos mejor armonía en cuanto a la intranquilidad y a lo que se vive con respecto a las armas, porque no hay que olvidar que incluso la primera arma, según nos dice la Biblia, fue una honda, ¿verdad?, donde Caín, pues, mató a Abel. Es decir, que estamos hablando de que las armas, incluso en este proyecto de Hito Bisonó, no solamente están definidas las armas de fuego, también están definidas las armas blancas, la regulación de armas blancas y la penalización. Hay un dato importante que decía la honorable Guadalupe en cuanto a la parte de los montos que se cobran. Yo creo que el que usa un arma ilegal, no importa que sean 5,000, 10,000, 20,000 pesos, para lo que la va a usar va a ser mayor de lo que piensa generar con esa ilegalidad. Yo creo que aparte de los impedimentos que se pudieran pedir en cuanto a los requisitos rígidos para el otorgamiento del porte y tenencia, también hay una parte que debe tener la parte sancionadora, combinada también con lo que nosotros pudiéramos establecer una cultura de paz, porque al final y en definitiva el uso de armas de fuego está contribuyendo a esta violencia que está preocupando a la ciudadanía. Bueno, yo quisiera dar varias informaciones. La mayor cantidad de crímenes que se cometen en el país son con armas legales. O sea que ese es un dato muy importante en función de las investigaciones que se han realizado. Con respecto al tema del proyecto de ley, quiero señalar que es un proyecto que tiene 10 años en el Congreso de la República y es importante que los ciudadanos y las ciudadanas tengan esta información, que ese proyecto de ley fue estudiado por la Comisión de Interior y Policía del Congreso de la Cámara de Diputados, pero que además se contó con la asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, realizando un marco legal comparativo entre los marcos legales que existen en la región, y debo señalar que se tomó en cuenta la ley marco que ha formulado el Parlamento Latinoamericano. O sea que realmente esta ley fue trabajada, y fue también concertada con los diferentes sectores. Entonces, el hecho de que después de aprobada la ley, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, Interior y Policía hayan señalado algunos aspectos que deben de modificarse en la ley, me parece que es importante escuchar sus planteamientos, pero también considero que tiene que haber una relación mucho mejor, mucho más proactiva entre el Ejecutivo y el Congreso de la República para que estas situaciones no se den. Porque si todos los ministerios hubieran visto la ley antes de que se aprobara, esos que son, yo considero, pequeños detalles para mejorar la ley, ya hoy tuviéramos una ley aprobada, porque todos participaron. Y creo que hay algunos liderazgos en el país que antes de referirse también a los proyectos de ley tienen que leerlo y tienen que ver cuál es realmente el planteamiento que se hace en los mismos. En ese sentido, creo que, por ejemplo, uno de los aspectos, y con esto termino esta intervención, que se plantea es en el artículo 6, en el párrafo 3, donde se habla del tema de los rifles y las carabinas. Y quizás con una palabra eso se pudiera corregir para que no haya ninguna duda de que no se está colocando en manos de civiles armas de calibre superior. Pero con esto se mejorará la ley, y lo importante sí es que dotemos al país
país de un marco legal. Esto no va a resolver el problema de la inseguridad ciudadana se va a resolver con políticas públicas que garanticen los derechos, que brinden servicios a la población, pero también es importante tener un marco legal para no seguir con un marco legal que está totalmente desfasado en el país.